Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se titula Una gracia para santificación de inmorales y religiosos. Una aportación de nuestro hermano Marcos Jereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee, y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, Dios tenía un plan y un propósito para mi vida cuando me tomó y me salvó y me llamó para entrar en su servicio. Ese llamado y propósito era el ser transformado cada día y ser más conforme al carácter de su Hijo Jesucristo, quien ahora vive en mí por la fe, en quien ahora he muerto al pecado y en quien ahora vivo para Dios. Dentro de esa transformación, he de experimentar una vida nueva de libertad y victoria sobre el pecado, y una santificación progresiva va a ir en aumento hasta que sea completada en la gloria celestial. Todavía no he de saber lo que seré, pero voy en la búsqueda. No sé hasta dónde llega el camino, pero por él voy. No me detengo. Todavía no he cumplido ese llamado de Dios completamente y tampoco me considero completo o perfecto. No siempre doy en el blanco. Aún cometo muchos errores y a veces cedo ante el pecado. Pero ya no soy esclavo del pecado. Ya no le entrego de continuo los miembros de mi cuerpo para servirlo, sino que ahora los entrego a la justicia para servir a aquel que me llamó para su gloria y honra. Gracias a Dios, el pecado ya no tiene dominio sobre mi vida. No estoy gobernado por el pecado. Tengo libertad, libertad gloriosa de la tiranía del poder del pecado y de esta vieja naturaleza que ya no tendrá dominio sobre mí, porque he muerto a ella y ella a mí. Porque soy un hijo de Dios, nacido de nuevo por el Espíritu, viviendo esta vida nueva en el poder y libertad de la vida resucitada de Cristo. Y entonces, en el versículo 15 de Romanos 6, el apóstol Pablo hace a sus lectores de Roma, y por extensión a nosotros también, la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dios no lo quiera. Usted puede apreciar fácilmente el parecido de esta pregunta con la otra, con la cual el apóstol interrogó a sus lectores en el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. El punto en ambas preguntas es el mismo. Ahora que estamos en el favor de Dios, por haber sido justificados por la fe, ¿vamos a seguir viviendo en el pecado a fin de obtener mayor favor de Dios? Ahora que ya no estamos bajo la ley de Moisés, por haber estado cumplido su propósito y haber conducido como un maestro de niños hasta Cristo, vamos entonces, por no estar bajo la ley, a volcarnos al pecado como quien se saca de encima un pesado lastre de prohibiciones y regulaciones bajo el cual estábamos subordinados. La respuesta a ambos planteos es tan directo como contundente. No, de ninguna manera. Perezca tal manera de pensar. Las dos preguntas parecen apuntar a los dos grandes grupos humanos mencionados por Pablo en los primeros capítulos de esta carta a los romanos. Una vez que los individuos pertenecientes a estos dos grupos hubieran llegado a Cristo. El versículo 1 parece ser una interrogante planteada a aquellos creyentes que provenían del grupo conformado por personas de baja condición moral, marginales, viciosas y de las más bajas de la sociedad. Estas personas solo sabían pecar y pecar sin frenos morales. Para ellos la pregunta es directa y al hueso. Ahora que por misericordia de Dios fuiste salvado de tus terribles pecados y estás en la gracia del Señor, ¿acaso continuarás pecando más y más? El versículo 15 parece ser una interrogante planteada para aquellos creyentes que provenían del grupo conformado por personas religiosas. Estas personas se abstenían de pecar por miedo al castigo divino mencionado en la ley. Ahora que fuiste justificado por Jesús y eres libre de la pesada servidumbre a la religión que antes practicabas, ¿acaso eso significa que ahora eres libre de hacer lo que te da la gana y puedes entregarte sin frenos a los pecados que antes bajo tu religión te estaban prohibidos y temías cometer? ¿Acaso ahora en Cristo no te serán prohibidos también? ¿Y acaso no te serán más que prohibidos, como nunca más ni siquiera anhelados ni buscados en lo secreto del corazón, sino en Cristo enteramente aborrecidos y desechados del corazón para siempre?
La gracia es ciertamente alentadora para individuos tan imperfectos como somos los seres humanos. Nos da la seguridad de saber que siempre habrá perdón para nosotros cuando pequemos. Es fácil entonces para el creyente recién venido a Cristo el confundir la doctrina maravillosa de la gracia con una licencia para pecar, incluso para perseverar más y más en el pecado, en especial cuando uno viene de una vieja vida muy habituada a los vicios y a la inmoralidad fragante. Es fácil también para aquellos que vienen de un trasfondo religioso sentirse libres de las antiguas prohibiciones y de los terrores de su antigua religión y sentirse con la libertad de experimentar con los pecados que antes, por temor al castigo o a lo que habría de decir sus correligionarios, no practicaba, aunque sí los deseaba. Pero esta doctrina maravillosa de la gracia, a la cual fuimos llamados, no debería ser nunca una licencia para continuar o comenzar a experimentar con el pecado, sino para hacer justo todo lo contrario. Debería ser entendida como lo que es, como una nueva oportunidad, una nueva vida, la cual nada tiene de tratos y obligaciones con el pecado, y que tiene el poder de que ahora y por siempre somos libres del dominio del pecado y podemos vivir nuestra vida para Dios, disfrutando de los deleites y beneficios extraordinarios de una victoria diaria sobre el pecado y una santificación cada vez más pujante y poderosa. Matthew Henry comentó lo siguiente acerca de cómo habríamos de entender esta doctrina de la gracia del Señor. ¿Deberá alguien aprovechar esta doctrina alentadora para permitirse la práctica de cualquier pecado? Lejos están esos pensamientos abominables, tan contrarios a las perfecciones de Dios y al designio de su evangelio, tan opuestos a estar bajo la gracia. ¿Qué puede ser un motivo más fuerte contra el pecado que el amor de Cristo? ¿Pecaremos contra tanta bondad y tanto amor? Si usted, querido hermano, llegó a Cristo desde un trasfondo de inmoralidad, donde todo era pecar y pecar sin freno, perseveran en el pecado para que la gracia abunde. Si viene de un trasfondo religioso, se sentirá con libertad para pecar ahora que no está bajo el peso de la ley, de prohibiciones y regulaciones como antes. ¿Será independientemente de usted provenga la gracia una licencia o permiso para pecar? ¿O será la gran oportunidad de Dios para su vida de abrazar ahora sí la vida de Dios, en el poder de la vida resucitada de Cristo, en una victoria contra las debilidades de la carne y una santificación creciente y progresiva? ¿Qué será, en fin, la gracia de Dios para su vida en este día y todos los días de su existencia? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volar a casa hasta el reino celestial. Amén, amén y amén.